La jubilación obligatoria es una estafa fenomenal. Para que te des una idea, nosotros hicimos un cálculo con un salario mínimo. Una persona que trabaja de los 20 años a los 60, tiene 40 años de aportes, en realidad se tenés que jubilar hasta los 65, pero suponte que con 40 años de aportes, con un salario mínimo, te sacaron el equivalente entre 6 y 7 casas. ¿Sí? Entre la jubilación y lo que va para el sindicato y demás. Y si estás en pareja, tu pareja, otras 6 o 7 casas. Pero cuando vos mirás para la jubilación, entre los dos serían 7 casas. Que te quedan exclusivamente para eso. Y después cobran 2 pesos. Si vos alquilaras las 7 casas, tendrías una jubilación que es 4 veces mayor a la actual, pero además con una enorme diferencia. Tus hijos tendrían las 7 casas de herencia. O sea que la jubilación obligatoria fue la fórmula para evitar que la gente salga de la pobreza. Porque antes la gente ahorraba con ladrillos, típicamente, después ayudaba a sus hijos, y después cuando se moría típicamente el hombre, la mujer quedaba viuda, porque vivimos menos, es así. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces se iban a vivir típicamente a la casa de la hija y alquilaban eso y tenían la renta de la casa. Pero mientras tanto ayudaron a los hijos a construir y la familia iba teniendo cada vez más capital. Acá el capital se lo lleva el Estado. O sea, te han sacado la fórmula mágica para salir de la pobreza. Bueno. Vos lo sabrás mejor que yo, pero yo creo que se viene ahí la gente no quiere más esto. Ahora, hablando de eso, van a buscar algo distinto. En menos de una semana asume Bolsonaro en Brasil. ¿Qué sabés de la economía de Bolsonaro? Bueno, ¿Tenés alguna referencia? ¿Qué crees van a ver ¿Su ministro es liberal? Estuve en Foz de Iguazú, que hicieron una gran convención conservadora con Bolsonaro. Creo que fui el único argentino. Eran 2.200 personas. Y Brasil es nuestro principal socio comercial. ¿Me podés explicar qué hacían los argentinos que no estaban ahí? No fue nadie. No fue nadie. Y entonces, o sea, a Argentina le conviene que a Brasil le vaya muy bien. Pero por supuesto. Pero además hay que... Eso nos derrama seguro. Pero no solo eso, hay que estar hablando con ellos porque tenemos un montón de cosas en común. ¿Qué vas a hacer con el Mercosur? Ellos quieren empezar a permitir hacer tratados de libre comercio. Ya hicieron, Temer ya hizo un tratado de libre comercio con Brasil, con Chile, Brasil-Chile. Luego tenés van a hacer la reforma previsional. La quieren hacer en enero. Vos sabés que Bolsonaro tiene un porcentaje del Congreso pequeño, pero ellos están convencidos que la van a sacar. ¿Por qué? Porque van a hablar con los demás. Cuando vos sos minoría, no significa que no puedes hacer cosas. ¿Y existe la posibilidad de un TLC con Estados Unidos? Yo creo que Tratado sí. de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que sí, creo que hacia ahí van a ir. Me parece que el ministro de Economía, que es Paulo Guedes, es de Chicago, o sea, es un PhD de Chicago, un economista Doctor en Chicago. Doctor en Chicago. Económicamente no nos para nadie entonces. No los para nadie. Ellos Con poder político y decisión. No los para nadie. Y si hacen... Lo que hay que pensar es en el sentido común. ¿Qué es la inflación? La inflación es el mecanismo que usan los políticos para robar a los pobres. ¿Ok? Eso es lo que hay que comprender. O sea, quería hacer Es con un los tapones de mecanismo, puta. pero esto, ¿sabés qué? Estaban de acuerdo los socialistas y están de acuerdo los liberales. Sí. Eso lo decía Juan B. Justo, eso lo decía Enrique Dickmann, que eran los socialistas del siglo pasado, igual que lo decimos los liberales. La inflación hay que matarla y se puede matar y es simple de hacer. La pregunta es por qué no quieren hacerlo. Y no quieren hacerlo pues es un mecanismo espurio de financiación. El que más lo paga son los pobres. Por los que estamos en esta mesa seguramente nos podemos defender. Pero la pregunta es, la persona que está recogiendo la cosecha en el Chaco, ¿no? O que está esquilando en el sur, que le pagan una quincena, ese no va a ir a comprar dólares para defenderse. El pequeño ahorro que pueden tener, que tienen los pobres, es la forma de salir de la pobreza. Eso es lo que le roban los políticos a la gente. Por eso es que hay que eliminar el problema. Sabemos cómo se hace. Se hizo en Argentina y no les gustó a los políticos. Por ejemplo, se hizo con la convertibilidad. La convertibilidad que todo el mundo denosta, que es lo que logró bajar la inflación del 3000% al 0
en 1 año y medio y en el mismo periodo aumentar el crecimiento económico y bajar la pobreza a la mitad. Pero después se planteó que tenía una fecha de vencimiento. No tenía ninguna fecha de vencimiento. Ajá. eso es la mentira que hacen los políticos. Pero que es una economía, espera, porque quiero entender. quiero ir a tu línea de pensamiento, entender. Como Ecuador, porque vamos a hacer como Ecuador, Lo que uno a tienes que uno. entender es que la moneda tiene que ser sana. Eso es un principio básico de cualquier economía. Pero puede ser el peso, Después una tenés moneda sana con un El dólar uno peso, a uno. por supuesto que no, hay que eliminar el peso. Por eso nosotros proponemos, yo propongo. Sí, es cierto, usted, sí, la eliminar el peso. dolarización. Ah, sí, ser Ecuador, Pero, eso es lo que te digo, pero ser por Ecuador. supuesto, pero por Claro, ahora digo, yo tengo la solución entonces. No tomemos más deuda. Por supuesto, Digo, cuando- pero la próxima vez que no el hay que banco, tomar la próxima vez que el Fondo Monetario Internacional nos quiera mandar plata, no la aceptemos. digo, claro, Yo estoy de acuerdo. que directamente Pero perdón, nosotros decimos, fíjate, ¿quiénes son los que querido dicen, Sandleri que diga, no nos manden más plata. quiénes Plata, no son los manden que más plata. dicen en Argentina que hay que tomar deuda? Porque es muy claro quién nos dice, los economistas keynesianos. Los economistas keynesianos dicen que la salida de la crisis es con déficit fiscal y eso es deuda. O sea que está clarísimo quiénes dicen. Entonces, Perdón, yo no estoy seguro que los keynesianos no, sí, digan solamente. lo dice Keynes. Keynes lo dice No, con bueno, está total bien, claridad. pero se murió hace mucho No, y las lo- teorías, por más es lo que han interesantes que hecho sean, después se siempre, revisan. Lo que han hecho siempre los No, keynesianos en Argentina. Yo, digo, perdón, Todos los yo me keynesianos quedo, en yo me quedo con otro planteo de los keynesianos, Pero- que la forma de salir es con crecimiento económico. Espera, entre Sí, keynesianos, eso es espera. una pavada. No, Espera, no es una entre- pavada. porque No, Entre es la keynesianos, realidad. espera. Venezuela. Yeah, look at Venezuela. Some of the richest natural resources in the world. It has more oil than Saudi Arabia, but this is another thing that liberals really irk me on. They complain about when a CEO makes $20 million a year. They have no problem when a sports star makes $20 million a year. And the fact of the matter is, those CEOs that take care of the big oil companies and the big internet companies and all that, the reason they get paid that kind of money is they're no different than a big sports star. They're guys who, they have that skill set just like LeBron James has a skill set. And when you have a politician go like, I can run an oil company. No, you can't. So, and a perfect example is Venezuela, where they have more oil than Saudi Arabia, and they can't make any money off their oil and gas system. And they were giving everybody free stuff. Now they don't have any stuff to give anybody. The average Venezuelan I read lost 15 pounds last year because of the food shortages. And that's what socialism leads to. Capitalism works. The reason, look at the price of medical care over the past 20 years. Okay? But elective surgeries, those prices have gone down over the past 20 years because you have capitalism working there. There's a million other things too with medical care. You have tort laws where everybody's suing everybody. I think I read once that almost every prescription drug out there has a lawsuit against it. In capitalism, it's survival of the fittest. That's why. No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, este es Cavallo, no voy a ver a Cavallo, punto y preso, ¿cómo lo ves? Yo, digamos, tengo una opinión muy distinta sobre Cavallo que la que tiene el promedio de la gente. Yo diría que hay 3 etapas de Cavallo en la política económica argentina. Por un lado, digamos, el que fue presidente del Banco Central. Por otro lado, el que fue ministro de Menem. Y por otro lado, digamos, el que fue ministro de la Rúa. El Cavallo del Banco Central, digamos, es acusado falsamente, digamos, por algo que no hizo, que fue el tema de nacionalizar
lo que tenía que ver esos contratos que se habían hecho con la tablita cambiaria y que estaba por dejar la quiebra a muchas empresas. O sea, justamente a él lo echaron del Banco Central porque no accedió a algo que iba a terminar convirtiéndose en deuda pública, que era deuda de las empresas. Ese es el primer caballo, digamos, es un paso muy efímero, o sea, no, digamos, casi nadie lo tiene en cuenta, pero es víctima de una injuria. Digo, ese es el primer caballo. Sumamos el del ministro de Economía, el más conocido, ¿verdad? Bien, exacto. Ahí, digamos, yo creo que hay que separar muy claro lo que es el ministro de Economía de Menem y ser ministro de Economía de la Rúa. Convertibilidad primero. Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Betsica Seirigoyen, que se llama Passing the Buck. El artículo lo que hace es desarrollar un indicador que se llama índice de presión macroeconómica y se procede a evaluar todos los gobiernos de la historia argentina. Ese trabajo muestra que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Y el segundo gobierno de Menem, que es tan criticado, sale tercero. Es tan así que los propios autores del artículo reformulan el índice para ver si podía dar peor los gobiernos de Menem. Y el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor y el segundo gobierno queda en sexto lugar. Parece que hay que ponerlos en contexto. O sea, a mí lo que te diría es lo que ha servido de tener un presidente como Menem. Lo interesante es que Cavallo, al asumir ese desafío, si las cosas salían bien, todos los premios se lo iba a llevar de la Rúa. Y si salía mal, todos los costos los iba a pagar él. Y como un patriota, fue y se metió. Y después fue estigmatizado de todos, por ejemplo, por pelotudos como ese Zayat, que además es un ignorante. ¿Sí? Es decir, que es un ignorante, es un vendehumo, es un mentiroso. Se entendió lo que dijiste, por la duda. Bueno. No, bueno, está bien, pero digo, o sea, hay que desenmascarar a esas personas de mierda como Zayat. No agredan, no injuries a la gente. No los estoy injuriando, los estoy describiendo. Bueno, Cavallo, que habla de honestidad de Menem y qué sé yo, está a punto del preso. Bueno. Porque cobraba sobresueldo según la justicia, no según lo que... Bueno, está bien, digamos, bueno, o sea, está mal, yo lo estoy evaluando como economista. Pero viste que él dijo de la honestidad, depende de un montón de cosas. Bueno, está a punto de ir en cana, ¿eh? Bueno, digamos, él tiene una explicación sobre el tema de los sobresueldos. Está bien. Bueno. Pero para una preguntita del ministro de Economía, futuro ministro de Economía. ¡Siéntese ahora! ¿El futuro ministro de Economía de Brasil es liberal o no? Sí, es liberal, es de la Universidad de Chicago y es un liberal confeso. Es un Chicago Miren esto. Poneme esto que es un disparador de la 38. Poneme esto. El litro de agua cuesta el doble que el litro de nafta. Miren esto. 170. En una estación de servicio, ¿no? En un país sin servicio. precio es normal. Puede costar un kilo de dulce. Esto pasó en una estación de servicio. Claro, que es donde pagan las dos Esto cosas. es un choreo. Y miren, hay un quilombo, este meme me pareció extraordinario hoy, Sí, y se viralizó. Muy bueno. Hay un quilombo de precios tan grande que por 300 pesos sacás un pasaje de avión a Bariloche, con los nuevos convenios que hay, o te haces una tarta de acelga, que es lo que vale. Para hacerte una más las tapas y los huevos duros, para hacerte una pascualina sale 300 pesos. ¿Querés que te dé algo que te da? Ese meme lo hice yo con mi compañía de memes. A ver, te doy una muestra de lo disparatado que pueden ser los precios en Argentina. Sí. A ver, Porque estás todo, pensando a ver, en otra cosa. vos cuando tenés mercados negros, el precio en el mercado negro es más alto, ¿sí?, que en el mercado oficial, ¿sí?, que el mercado en blanco. Sí. La presión fiscal es tan desorbitada en Argentina que el precio en el mercado en blanco es más alto que en el mercado en negro. Es una locura. Es un disparate. No, Argentina tiene la presión fiscal más alta.
que es un país nuevo que acabo de inventar. Todos los impuestos que son medida de emergencia duran para No, bueno, por eso Argentina tiene 101 impuestos, pero hay algo, tiene las alícuotas más altas, tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo, y quiero